Viernes 5 de noviembre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. JNE comenzó capacitación a jueces y fiscales en programa Excelencia Electoral. Museo Electoral y de la Democracia del JNE inicia visitas guiadas virtuales para escolares. JNE realizará convención internacional sobre aspectos normativos en elecciones generales 2021. Amigos, desde Trujillo, nuestro canal aliado TV Cosmos nos informa que en el marco de las próximas elecciones regionales y municipales, el RENIEC realizará en 302 distritos a nivel nacional la verificación domiciliaria de los votantes. Veamos los detalles. En el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, la Dirección de Registro Electoral del RENIEC realizará la etapa de verificación domiciliaria en 302 distritos donde se han registrado cambios de dirección de ciudadanos en forma masiva durante los últimos meses, antes del cierre del padrón electoral. Según el ente registral, son más de 130.000 viviendas a verificar, con el fin de comprobar si los ciudadanos que han realizado un cambio de domicilio en los últimos meses viven en la dirección declarada en su actual documento nacional de identidad. El jefe regional de La Libertad, C. Terrones, anunció que con ello lograrán contar con un padrón electoral actualizado y fidedigno. De domicilios son correctos o de repente no son reales para evitar los votos golondrinos. Ustedes saben que el compromiso que asumí desde que tengo la jefatura regional Trujillo es que 0 votos golondrinos, y hacia eso apuntamos, hacia eso estamos trabajando, y también pido la participación de todos los ciudadanos que hagan las verificaciones. Estas verificaciones permitirán que los ciudadanos sufraguen en el distrito donde realmente residen y de ese modo reducir la probabilidad de votos golondrinos. Las verificaciones domiciliarias se iniciaron el 28 de octubre y culminarán aproximadamente el 28 de noviembre. Contemplan distritos de los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, La Libertad, entre otros. A partir del 28 de octubre hasta el 28 de noviembre del mes en curso. Entonces, esto una vez terminado, vamos a hacer la publicación durante 5 días para que toda la ciudadanía, todos los ciudadanos a nivel nacional tengan la oportunidad de verificar estos ciudadanos que aparecen en tal dirección. Culminada la verificación domiciliaria, el RENIEC procederá a la publicación de la lista del padrón inicial. Jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público son capacitados por el Jurado Nacional de Elecciones en el programa Excelencia Electoral. Junto a especialistas internacionales como nacionales, se preparan para asumir un cargo en los jurados electorales especiales que se instalarán el próximo año. Con miras a los próximos procesos electorales en el país, el JNE inició este jueves el programa de excelencia electoral para jueces y fiscales a nivel nacional. Esta quinta edición capacita a todo aspirante al cargo de presidentes y miembros de los jurados electorales especiales que se instalan en periodo electoral. Son 60 los profesionales admitidos al programa tras una exitosa convocatoria por parte de la Escuela Electoral de la entidad. Todos ellos tendrán hasta el próximo 7 de diciembre la oportunidad de prepararse con destacados especialistas como Salvador Romero, vocal del Tribunal Electoral de Bolivia, Jessica Clavijo, directora nacional de fiscalización del JNE, Carlos Hackanson, abogado por la Universidad de Lima, y José Tello, abogado especialista en temas electorales. El contenido del programa aborda temáticas como democracia y derecho electoral, componentes esenciales, el sistema de justicia electoral en el Perú, características y perspectivas. Asimismo, se tratará la visión panorámica de las reformas electorales y su impacto en la democracia, y por último, realizarán un estudio particular de las reformas electorales más relevantes. Es así como la Escuela Electoral del JNE responde a la necesidad de cubrir la demanda de formación especializada para jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público con interés en formarse sobre el desarrollo de la justicia electoral en el Perú.
Amigos, este 11 de noviembre la Escuela Electoral y de Gobernabilidad realizará una cátedra sobre desinformación y elecciones, la misma que estará a cargo del doctor Rafael Rubio Núñez, quien es director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías en la Universidad Complutense de Madrid. El evento está programado para el jueves 11 a las 12 del mediodía y se llevará a cabo de forma virtual por la plataforma Zoom. Los interesados pueden inscribirse en el link que tenemos en pantalla, www.esec.edu.pe/cátedra-democracia, y así poder acceder a este evento. Del mismo modo, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de nuestra institución realizará una convención con expertos nacionales e internacionales sobre los aspectos normativos observados en las elecciones generales 2021. Desde este 8 de noviembre, el Jurado Nacional de Elecciones realizará una convención internacional que contará con mesas de trabajo sobre el balance general tras las últimas elecciones desarrolladas en el país. Entre los objetivos de la convención internacional se encuentra poder identificar iniciativas de reformas electorales necesarias y prioritarias para mejorar los procesos electorales en el Perú, así como fortalecer la institucionalidad electoral peruana e incrementar los niveles de confianza y legitimidad de cara a la ciudadanía, entre otros. Asimismo, contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de universidades, medios de comunicación y demás organizaciones. Las mesas de trabajo se realizarán del 8 al 11 de noviembre y una asamblea general el 12 de noviembre. Todo ello con miras a la generación de propuestas de modificación o incorporación en la legislación electoral vigente. Amigos, les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, está realizando la Convención Internacional Balance y Reformas a la Legislación Electoral Post-Elecciones 2021. Para más detalles, hoy nos encontramos con José Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Por favor, coméntenos cómo están realizando la organización de esta convención internacional. Sí, mira, la Convención Internacional Balance y Reformas Electorales post elecciones 2021 consta de dos etapas claramente definidas. La primera es la realización de mesas de trabajo, mesas temáticas, que va del lunes 8 a jueves 11. Son 4 mesas, una mesa por cada día. Y el día viernes es el día central donde se realizará la asamblea general en la que se discutirán los resultados de cada una de estas mesas. ¿Cuál es el objetivo de esta convención, doctor? Sí, el objetivo es generar análisis, diálogo y debate sobre los diferentes aspectos normativos y fácticos observados en las recientes elecciones generales del 2021, ¿no? Con miras a la generación de propuestas de modificación o incorporación de nuevos elementos en la legislación electoral a través de una reunión de expertos nacionales e internacionales en materia electoral, instituciones del sistema electoral, organismos internacionales, organizaciones políticas, medios de comunicación, sociedad civil, entre otros. ¿Quiénes están llamados a participar de este evento, de esta convención? Están llamados a participar quienes han tenido un rol importante en estas elecciones generales que pasaron, ¿no? Ya sea desde el ámbito de los medios de comunicación, de las instituciones, de los partidos políticos, de la sociedad civil, de los organismos internacionales. Los miembros de cada uno de estos grupos están invitados a esta reunión. Bien, perfecto. Usted nos habla de 2 etapas importantes. La primera son estas mesas de trabajo. ¿Cuáles son los temas específicos que se van a abordar? Sí, mira, como yo te comentaba, son 4 mesas. La del lunes 8 es la primera mesa con el tema campañas electorales y medios de comunicación. Aquí vamos a abordar un poco cuál ha sido el rol de los medios en la campaña, ¿no? La necesidad
pertinencia de, como una alternativa, regular las campañas en las redes, la equidad en el tratamiento por parte de los medios de comunicación, el impacto de las noticias falsas, cómo contrarrestar las fake news y todo aquello que se vincule con el aspecto comunicacional de lo que fueron estas elecciones del 2021, ¿no? Eso es el lunes. El martes vamos con la mesa con el tema de la situación de los partidos políticos, en la que vamos a abordar especialmente temas vinculados a los requisitos para la inscripción de candidaturas y partidos, la asignación de escaños, el acceso de las bancadas al registro del ROP, al registro de partidos que tenemos aquí en el jurado, el financiamiento de los partidos, la publicidad en medios, etc. La tercera mesa es la del día miércoles 10. Esta mesa vamos a tratar especialmente los impedimentos para, bueno, digamos, temas generales de participación política y derecho al sufragio. Todo lo que concierne a la participación y la inclusión de mayores actores en el proceso electoral, tanto de manera activa como pasiva, ¿no? Vamos a ver los impedimentos para postular, la alternancia y paridad de género, el acoso político a las mujeres, acciones afirmativas para la población indígena y afroperuana, las facilidades y las dificultades que afrontan las personas con discapacidad y el voto de las personas privadas de su libertad, ¿no? De los reos sin sentencia. Y finalmente la última mesa, la del jueves 11, está dedicada a la administración y la justicia electoral. Aquí vamos a ver los temas vinculados a los recursos impugnatorios, las nulidades, los procedimientos para la resolución de observaciones, la conformación del pleno del jurado, cómo funcionan los jurados electorales especiales, etcétera, etcétera. Este es más o menos un resumen de cada una de las mesas que irá de lunes hasta el jueves. Bien, perfecto. Y la actividad principal que usted nos comenta, que es la Asamblea General, ¿cómo está realizada? ¿En qué consiste? Sí, en cada una de las mesas que te he comentado vamos a tener recomendaciones, comentarios, sugerencias, ¿no? Todo lo que se recoja de estas mesas de trabajo va a ser puestas en consideración de todas las personas, las personalidades invitadas para esta asamblea, para el debate, la discusión, el análisis. Cada participante va a poder tener la libertad de expresar lo que quiera, lo que busque, lo que guste, sin ningún tipo de censura ni nada, con la intención de poder, entre todos, mejorar la realización de procesos electorales en el Perú. Y la idea es que al final de esta asamblea podamos obtener conclusiones importantes para considerarlas en un documento de propuesta de modificación de legislación en materia electoral. Bien, ¿cuáles son en todo caso los horarios y si esto se va a desarrollar de manera presencial netamente o también virtual? Se va a desarrollar de manera semipresencial, es un híbrido, digamos. Hay un grupo de personas que ha confirmado la participación. Entre el lunes y el miércoles esta convención se va a llevar a cabo en las instalaciones del auditorio de la Escuela Electoral, aquí en el edificio Nazca, jueves y viernes en el Hotel Sheraton, siempre por la mañana, ¿no? A partir de las 8:30, 9 de la mañana. Perfecto, y también vamos a transmitir las actividades principales a través del canal JNTV y por las redes sociales de la institución, por supuesto. Listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Les deseamos muchos éxitos en esta actividad que vienen realizando. Gracias a ustedes por la entrevista.
Cuídese, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre la Convención Internacional Balance y Reformas a la Legislación Electoral post-elecciones 2021. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Tenemos información de coyuntura. El Congreso de la República formalizó la vacancia del legislador Fernando Herrera por fallecimiento. Tras ello solicita al Jurado Nacional de Elecciones emitir la credencial correspondiente a la exsecretaria Nieves Limachi del partido Perú Libre. El Congreso declaró la vacancia del cargo de congresista a Fernando Herrera Mamani, fallecido el pasado 25 de octubre, y dispuso oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial correspondiente al exsecretario a fin de ser incorporado al Parlamento. La resolución ha sido publicada este viernes en el Boletín de Normas Legales del Peruano. Herrera Mamani, parlamentario de la bancada de Perú Libre, falleció por un paro cardiorrespiratorio y, de acuerdo al artículo 25 del reglamento del Congreso, corresponde declarar la vacancia respectiva, señala la resolución. En su reemplazo asumirá el cargo Nieves Limachi Quispe, quien postuló por el partido Perú Libre al cargo de congresista por la región Tacna y a quien por el número de votos le corresponde asumir la curul vacante. Cabe mencionar que el dispositivo legal fue refrendado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. A continuación les presentamos nuestra sección Hechos Confirmados, elaborado por el Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones. No es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones haya ayudado al Partido Morado para que postule a las elecciones municipales y regionales 2022. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones precisa que esta información es falsa. El organismo electoral emitió una resolución en el marco de la legalidad y ponderando un derecho constitucional luego que el partido político apelara la decisión del Registro de Organizaciones Políticas, ROP. ¿Cómo empezó todo? Es necesario revisar lo que dice la Ley de Organizaciones Políticas en su artículo 13. Si al concluirse el último proceso de elección general no se hubiese alcanzado al menos 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción y al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional en elección del Congreso. Entonces, en aplicación de esta causal, por así llamarla, que establece este artículo, lo que hizo el ROP fue, una vez culminado el proceso electoral de elecciones generales, emitió la resolución 413 del 2021 y canceló de oficio. El registro es una dirección independiente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por eso tiene una independencia que le permite emitir este tipo de pronunciamientos. El Partido Morado, a través de su personero legal, en desacuerdo con la decisión del ROP, interpuso un recurso de apelación que fue elevado al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, máximo intérprete de la ley electoral. Su resolución emitida el 3 de octubre declaró fundada la apelación de la organización política y dejó sin efecto la cancelación, pues consideraba que debían cumplirse las dos causales, es decir, A más B igual cancelación. Si el Partido Morado tiene A más B, la consecuencia lógica es la cancelación. Es decir, 5% de los votos válidos más 5%, 5 representantes en el Congreso. Entonces, ¿qué valoró el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para tomar esta decisión? ¿Es acaso una ley inobjetable? La redacción del legislador fue clara. Cuando una norma administrativa es interpretable, ¿qué debe prevalecer? Para que la administración pueda restringir el derecho de participación cancelando la inscripción, pues debiera haber incumplido con ambos requisitos, no solamente con uno, como fue el caso del Partido Morado. Entonces ha tenido una interpretación del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, ponderando con el principio de participación. Se entiende que la decisión que se emite no solamente por un magistrado, sino es emitida, en este caso, por los 4 magistrados, porque la resolución fue emitida por unanimidad. Otras organizaciones políticas también perdieron su inscripción, pero solo el Partido Morado apeló y logró una resolución favorable. Jorge Jauregui nos explica qué pasó. Lo que pasa es que la situación del Partido Morado ha sido única, porque los demás partidos políticos a los que se les ha cancelado la inscripción es porque no han cumplido con ninguno de los 2 requisitos, es decir, no han alcanzado el 5% de los votos válidamente emitidos, ni tampoco han alcanzado
5 representantes. Y por otro lado, a algún número de partidos más pequeños, me parece que son 5 partidos, se les ha cancelado la inscripción por no participar en el proceso electoral. Hechos confirmados para ciudadanos informados. Amigos, el Museo Electoral y de la Democracia, el JNE, organiza visitas guiadas virtuales para que escolares puedan obtener información sobre democracia y ciudadanía en el Perú. El Museo Electoral y de la Democracia viene desarrollando una serie de actividades en favor de escolares de diferentes instituciones educativas, compartiendo información sobre democracia, ciudadanía y haciendo visitas guiadas a sus salas virtuales. Para el mes de noviembre se tienen actividades previstas en 4 colegios. La información que entregamos a los estudiantes en el trabajo que venimos realizando se encuentra en el marco de la democracia y la historia de los gobiernos representativos en el Perú. Prácticamente estamos ingresando a la historia republicana a partir de una visión de cómo distintos grupos han enfrentado la lucha por la democracia. El pasado 3 de noviembre se realizó en la institución educativa Visión Mundial. El 10 de noviembre se realizará en la institución educativa Remar. El 17 de noviembre en la institución educativa Virgo Potens, del Cercado de Lima. Y el próximo 25 de noviembre en la institución educativa 2061 San Martín de Porres, en Independencia. En base a esta gran colección con la que cuenta el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, es que hacemos uso de la interpretación del patrimonio. ¿En qué consiste eso? Básicamente, en conocer las experiencias, el conocimiento previo de nuestros invitados a las salas. En este caso, los escolares, el público escolar, ¿no? A ello le añadimos todo el concepto que existe detrás de estas piezas y empezamos a mediar nosotros, en este caso, el guía o el mediador que ingresa a la sala virtual con los alumnos, y a partir de ese conocimiento previo empieza a involucrarlos con el conocimiento de la historia. Como se recuerda, el Museo Electoral y de la Democracia del JNE se creó el 31 de diciembre del 2005, aunque por el momento está físicamente cerrado al público. Se han implementado salas virtuales que permiten en cualquier parte del mundo acercarse a la historia de la democracia peruana, constituyéndose en una interesante alternativa cultural ante las vigentes restricciones por la pandemia de la COVID-19 y el distanciamiento social. Es momento de una entrevista, hablaremos sobre las fake news y herramientas para detectar la desinformación. Y nos encontramos con Oscar Jaramillo, él es periodista y profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae de Chile. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Por favor, coméntenos quiénes son más vulnerables a caer en la desinformación. A ver, yo diría que normalmente un fenómeno que es bien interesante en las redes sociales es que sucede que existe lo que llamamos habitualmente las cámaras de eco, es decir, normalmente los mensajes en redes sociales tienden a circular en grupos muy cerrados de personas. Por lo tanto, normalmente, y esto tiene que ver un poco por la forma en que están diseñados los algoritmos de Facebook, cuando una persona entra a Instagram, a Facebook, el algoritmo lo que le va a mostrar siempre son personas que son contactos de él, que piensan como él, donde prima la homofilia, es decir, mostrar contenidos de personas que piensen exactamente igual a él. Entonces, lo que nosotros nos encontramos, y la investigación lo que ha dicho, es que la manipulación en redes sociales es mucho más efectiva cuando se está trabajando a nivel de grupos muy cerrados que cuando se trata de hacer campañas a niveles masivos. Un poco el tema interesante o la lectura que deja el caso de Cambridge Analytica es no hacer una desinformación en términos globales, una gran campaña, sino de que hacer múltiples campañas con contenido dirigido a públicos muy específicos. Yo diría que ahí está el mayor peligro. Bien, y respecto al tipo de noticias falsas que tienen más asidero o calan más en las personas, ¿cuáles serían?
A ver, yo diría que la investigación lo que ha ido demostrando, y yo diría que la investigación lo que ha ido en los últimos años demostrando es la hipótesis de Manuel Castells, que es lo que él plantea, de que las noticias o las fake news que van a tener mayor efecto van a ser aquellas que exploten la ira y el sentimiento de injusticia. Yo creo que básicamente eso. Bien, listo. ¿Cuáles serían las herramientas que se tendrían actualmente para detectar las noticias falsas? A ver, en términos de herramientas, yo diría que es básicamente, para detectar las herramientas falsas, es básicamente pensar de una manera más analítica y es básicamente es el chequeo de la información. Yo diría que es básicamente recurrir a autores como Williams con conceptos, con los tipos de análisis que él propone. Yo diría que es básicamente eso, es ver, es pensar primero, corroborar las fuentes, corroborar las fechas y sobre todo desconfiar de aquellas informaciones que lo que están buscando es fuertemente un efecto de carácter emocional. Bien, como usted es profesor de la Escuela de Periodismo, digamos, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas, digitales que se tienen actualmente para poder realizar la verificación? A ver, es que yo diría que esto es lo interesante. Lo que nosotros tenemos hasta este momento son herramientas tecnológicas para recopilar información, básicamente, pero lo que es el análisis sigue siendo a la vieja usanza del periodista. Es decir, no tenemos, hasta el día de hoy, no existe ninguna, vamos a decir, una herramienta tecnológica, un software que detecte de inmediato, que sea capaz de verificar si una información es falsa o no. Yo diría que esa es una, y ahí yo diría que está un poco, lo importante del caso es que podríamos decir que es una de las grandes razones por la cual el periodismo no va a pasar de moda. Es decir, yo diría que esa es una de las cuestiones que todavía la inteligencia artificial no es capaz de superar al hombre. Claro. Bien, ahora, si hablamos o buscamos un poco experiencias o iniciativas que usted considere importantes, interesantes de lucha contra la desinformación, ¿cuáles serían estas? Ya sea que vengan de medios de comunicación o tal vez también de las propias redes sociales o de entidades del Estado. ¿Cuáles serían? Yo diría que lo principal viene por parte de, en estos momentos, las principales iniciativas vienen por parte de las redes sociales y principalmente vienen por parte de Facebook y vienen por parte de Twitter, principalmente. Yo diría que eso es como lo esencial. Yo creo que el tema de Cambridge Analytica y el efecto que tuvo en las elecciones de los Estados Unidos marcó un antes y un después, incluso en términos de ellos de poder ordenar, o lo que han hecho es ordenar incluso qué tipo de información y quiénes son los que pueden recopilar información desde las redes sociales. Y a partir de eso es que ellos han creado equipos para la verificación de noticias falsas y yo creo que esto es lo más importante. Si nosotros nos vamos al caso de Twitter, Twitter parte siendo simplemente una plataforma de comunicación en un sentido muy parecido a lo que es el teléfono, es decir, en donde cualquier persona podía decir lo que quisiera y siempre iba a ser público, y ahora nos vamos a encontrar con que está operando bajo la lógica de un medio de comunicación con una línea editorial, y el hecho de no respetar esta línea editorial conlleva al cierre de la cuenta. Entonces yo creo que hay una evolución que es bien interesante, y yo creo que cuando hablamos de iniciativa, yo creo que los principales promotores de esto ha sido tanto Facebook, Twitter. Facebook, hay que recordar que incluso ha creado plataformas para hacer esto, ha creado plataformas de escucha social y ha financiado y ha organizado grupos de investigación con académicos para
tratar de contrarrestar este fenómeno. Bien, y desde los medios de comunicación, ¿cuál debería ser el rol de lucha contra la desinformación? A ver, yo creo que el rol de los medios de comunicación tiene que ver con la verificación de la información, es decir, tiene que ver incluso un poco, normalmente en los medios de comunicación lo que prima es el golpe periodístico, salir primero, y yo creo que este es el momento en el cual los medios de comunicación, antes de llegar y publicar algo, deben sentarse a verificar los hechos. Bien, es inminente lo que va a pasar en un futuro, que vamos a encontrar más noticias falsas, más desinformación que incluso noticias verdaderas. En ese sentido, ¿qué acciones se deben implementar y desde qué lugares, desde qué tribunas, por así llamarlo? A ver, yo creo que aquí entramos en un problema que es bien interesante porque sobre todo en el caso latinoamericano, en el caso chileno ha también pasado, es que se han planteado incluso algunos proyectos de ley y algunos organismos han creado algunos, podríamos llamar como formas de actuación ética o algunos tipos de protocódigos éticos para tratar de luchar en contra de las informaciones falsas. El problema es que en muchas de estas iniciativas se está yendo hacia el otro lado y se están generando verdaderos sistemas de censura, es decir, un poco se está tratando de revisar los mensajes antes que sean publicados, lo cual es una medida de censura. Es más, y siempre hay que tener cuidado cuando se habla de las fake news y recordar que históricamente las fake news ha sido utilizado como un mecanismo de control ideológico, ha sido el principal argumento para establecer sistemas de censura. Entonces yo creo que ese es un punto que hay que ser bastante y muy cuidadoso. Es una línea muy delgada, ¿no?, en la que se puede pasar para vulnerar finalmente la libertad de expresión. Desde Chile, ¿cuáles serían las iniciativas o cómo se lucha contra la desinformación? Es que aquí yo creo que es el caso chileno, bueno, han habido algunos proyectos de ley que están durmiendo en el Congreso y yo creo que lo que ha llamado la atención bastante ha sido el reglamento de ética de la Convención Constituyente y yo creo que hay que ser bien cuidadoso porque normalmente cuando se está hablando de fake news e informaciones falsas hay que partir de la base siguiente y es que una cosa es hablar de hechos y otra cuestión es hablar de opiniones. Entonces yo creo que cuando se confunde el hecho con la opinión, yo creo que se puede ir hacia sistemas totalmente totalitarios. Debemos recordar algo y es que las opiniones no se miden por el grado de verdad o mentira, sino que nosotros podemos hablar de que una opinión es inteligente o es estúpida, pero no que una opinión sea verdadera o falsa. Entonces yo creo que esos son aspectos que hay que tomar en cuenta antes. Y yo diría que en el caso de las iniciativas chilenas se está tendiendo a confundir ambas cosas, se está tomando como sinónimo los hechos con las opiniones. Entonces, lo cual va a terminar, desde mi punto de vista, dañando la libertad de expresión. Bien, listo. Muchísimas gracias, señor Jaramillo, por acompañarnos en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre las noticias falsas y herramientas para detectar la desinformación. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos. El RENIEC informó en el Cusco los niveles de inscripción y obtención de documentos de identidad en menores de edad. Veamos el informe. La secretaria general de RENIEC, Mónica López Torres, visitó la ciudad del Cusco para dar a conocer las cifras de documentación que hay en esta ciudad. En conferencia de prensa, habló sobre los niños nacidos en el periodo 2020-2021 que cuentan con acta de nacimiento y los que cuentan con trámite de DNI. El 17% cuenta con
acta de nacimiento y 78% cuentan con DNI. O sea, tenemos que trabajar todavía. Tenemos que acercarnos a la población para que estos niños tengan sus actas de nacimiento y tengan, por supuesto, su DNI, que es el documento esencial para cualquier servicio que brinda el Estado y para cualquier servicio de identificación. Asimismo, la secretaria general de RENIEC, junto al alcalde de San Sebastián Cusco, supervisaron la campaña de documentación de menores de edad en ese distrito. Estamos por encargo de nuestra jefa nacional, la doctora Carmen Velarde, haciendo este tipo de trabajo de acercamiento a la población, aquella población vulnerable que necesita tener su derecho de identificación. Hemos venido el día de hoy a la plaza de la Municipalidad de San Sebastián con todo el apoyo que nos ha brindado el señor alcalde para prestarnos sus instalaciones, para de alguna manera seguir trabajando de manera interinstitucional con él y con otras alcaldías. El día de mañana estaremos visitando las agencias del RENIEC para ver in situ cuáles son las demandas de la población y poder de alguna manera aminorar estas brechas que ya venimos encontrando. Mónica López Torres visitó los centros de vacunación donde hay personal de RENIEC que orienta y facilita la identificación de las personas indocumentadas para que reciban sus dosis de manera satisfactoria. Eliot Pirco Pérez, coordinador de la campaña Pongo el Hombro en los centros de vacunación en Cusco, nos indicó qué tipo de orientación se da en los centros de vacunación. Netamente lo que son las personas indocumentadas, tratar de ayudarlas para que puedan vacunarse, ¿no? Entonces, lo más común es que se olvidaron el DNI o que lo perdieron, y nosotros que ahora que tenemos el acceso al sistema de RENIEC podemos entrar y ver su hoja de vida, ¿no? O la ficha C4. También entrevistamos a la doctora Kelly Soto Enríquez, personal médico que labora en la USAC Salud. Ella habló sobre el trabajo en conjunto que se realiza con el RENIEC en estas campañas. Con la RENIEC básicamente ha sido para ayudar a la población con este medio que es el DNI, ¿no? Que mucha gente concurre acá sin DNI, no tienen DNI, extravían el DNI o está vencido, pues los integrantes de la RENIEC han sido bastante resolutivos para que estas personas se puedan vacunar y así poder actualizar todos sus datos. Ellos les brindan toda la información que necesitan de la RENIEC y así nosotros podemos actuar y vacunarlos, ¿no? Ha sido muy importante. De esta manera, RENIEC, de la mano con las autoridades locales y la coordinación interinstitucional, supervisaron que todo marche en orden y que los pobladores reciban la orientación adecuada para no tener problemas de documentación al momento de vacunarse. Con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención, el Pleno del Congreso decidió otorgarle la confianza al gabinete ministerial encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. La titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, estuvo presente aproximadamente hasta las 7 de la noche en el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza para su gabinete ministerial. Los titulares de las diferentes carteras también estuvieron en el hemiciclo mientras se realizaba el debate de la representación nacional, dando como resultado favorable 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Del total de parlamentarios de Perú Libre, 16 votaron en contra de brindar la investidura al gabinete de Mirta Vázquez. En el extremo antagónico, fueron 20 los que se opusieron al acuerdo partidario anunciado por Vladimir Cerrón de no respaldar a los nuevos integrantes del Poder Ejecutivo. Tras el acuerdo, la primera ministra agradeció la confianza otorgado por el Parlamento y dijo que este resultado es un compromiso a seguir trabajando. En ese sentido, también señaló que el voto de confianza significa estabilidad para el país y que el Congreso debe seguir con su labor de fiscalización. Poco después, la titular del Congreso, María del Carmen Alba, envió un oficio al presidente Pedro Castillo, informándole sobre la decisión del Parlamento. El Ministerio de Salud nos comparte a continuación su microinformativo nacional. Veamos.
al microinformativo La Salud Depende de Todos. En el marco de la campaña Ama, Confía y Protege, el Ministerio de Salud lanzó la Jornada Nacional de Vacunación Ponte al Día en tus vacunas, que busca completar el esquema de vacunación en niñas y niños menores de 5 años y en adultos mayores de 70 años a más. Desde el Parque La Pampa de Oro en Santa Anita, el ministro Hernando Ceballos resaltó la importancia de vacunar a los menores de edad, así como dotarlos de una nutrición adecuada para disminuir los casos de anemia. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció el inicio de la vacunación contra la COVID-19 para los menores de 15 a 17 años de edad, que entró en vigencia desde el sábado 30 de octubre. Asimismo, anunció que este proceso no solo será en Lima, sino también en aquellas regiones que puedan implementarlo. Por último, instó a la población a seguir practicando las medidas de bioseguridad para prevenir la COVID-19. Desde la sede del Instituto Nacional de Salud, INS, se presentó el mapa de calor para identificar los puntos de mayor contagio de la COVID-19. El jefe del INS, Víctor Suárez, explicó que hay concentración de casos en diferentes lugares del país, como la zona norte del Perú y Lima metropolitana, por lo que pidió a la población a continuar con las medidas preventivas a fin de postergar el inicio de una tercera ola. La variante Delta Plus es un sublinaje de la variante Delta porque tiene 20% más mutaciones que la variante original y probablemente estas mutaciones hacen que sea más transmisible que la variante Delta. En general, todas las variantes tienen la misma sintomatología. La única diferencia con la variante Delta Plus y la variante Delta en comparación con las otras variantes es que tienen un periodo de incubación mucho más corto, lo que hace que la persona presente síntomas más tempranamente. Todas las vacunas que tenemos en el país son efectivas contra esta variante y contra las otras variantes que vienen circulando en el país. Lo más importante es no infectarse. Tienes que mantener tu burbuja social o burbuja familiar y evitar acudir a zonas con muchas personas y poco ventiladas. Además, tienes que usar doble mascarilla que cubra la nariz, la boca y la barbilla. Recuerda que tienes que lavarte las manos con agua y jabón como mínimo 20 segundos. Y vacúnate con las 2 dosis. El Palacio de Torre Tagle es la casa de la diplomacia del Perú. Un equipo de JNTV estuvo en este histórico recinto que guarda los pasajes más memorables de nuestra historia. Veamos. Bienvenidos al Palacio de Torre Tagle. Este palacio lleva el nombre de Torre Tagle justamente porque quien mandó construir este inmueble fue José Bernardo de Tagle y Bracho. Él era un comerciante oriundo de Santander, España, por su buen desempeño en el comercio, en la milicia y haciendo frente a los corsarios piratas. El rey de España le otorga el título nobiliario de Marqués de Torre Tagle. Es así que él, con este título nobiliario, manda construir este inmueble entre 1733 y 1738, gracias a fechas que podemos ver en los azulejos sevillanos aquí en el inmueble, que se sabe que la construcción demoró aproximadamente 5 años. Esta es una casa propia de la familia. Aquí vivió la familia Torre Tagle hasta 1918, que es cuando se vende al Estado peruano y se adquiere para que funcione la Cancillería peruana, que antes había estado funcionando en una de las salas de Palacio de Gobierno. Actualmente esta es la sede protocolar de la Cancillería. Aquí está el despacho del ministro, del viceministro y el área de protocolo y ceremonial de Estado en la parte baja. En este inmueble se llevan a cabo todas las ceremonias protocolares, firma de tratados, presentación de credenciales, entonces solo se encuentran estos despachos.
entonces ahora nos encontramos en la sala de embajadores. Así es. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Bueno, esta es una de las principales salas de la casa. Aquí podemos encontrar la representación de los 4 marqueses de Torre Tagle, que fueron fabricados por artistas peruanos de la talla de Cristóbal Lozano, José del Pozo y obviamente José Gil de Castro. Podemos ver aquí representados al primer marqués de Torre Tagle junto a su esposa, de la misma forma al segundo marqués de Torre Tagle junto a su esposa y al tercer marqués de Torre Tagle, el cual el retrato de su esposa no se ha podido conservar, no se sabe por qué no se elaboró este retrato. Finalmente tenemos a los cuartos marqueses de Torre Tagle, José Bernardo de Tagle y Portocarrero, quien fuera segundo presidente del Perú, ¿no? ¿Cuál es el protagonismo del cuarto marqués de Torre Tagle en nuestro país? Bueno, el aporte más importante de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, cuarto marqués de Torre Tagle, fue muy activo en la causa independentista, ¿no? Él mantuvo un estrecho contacto con José de San Martín y alistó el terreno para su llegada a Lima en 1820. Después, en ese mismo año, desde la Intendencia de Trujillo, él proclama por primera vez la independencia, lo cual conlleva a que muchas áreas del norte del país también proclamen la independencia, ¿no? Llevando a cabo uno de los inicios para la gesta emancipadora. Nos encontramos ya en otro espacio del segundo nivel. ¿Qué se desarrolla en este salón? Este es el salón de tratados, se llama así porque aquí se llevan a cabo las firmas de convenios y tratados internacionales entre el Perú y el resto de países. Es una sala sumamente importante ya que contigo se encuentra el despacho del ministro y podemos apreciar además 2 de las pinturas más queridas por el Palacio Torre Tagle, ya que representan justamente la fachada del Palacio Torre Tagle en estas 2 obras de Teófilo Castillo. Una es la procesión del Corpus Christi, en donde podemos ver justamente la procesión camino a la iglesia San Pedro, que la encontramos aquí, y la llegada de la Madrina. Ambas pinturas son del siglo XX, 1910 aproximadamente, dado que en el 1900 hay un cambio estilístico por la Patria Nueva de Leguía y cambia un poco el estilo. Hay ciertos intelectuales que se remontan a la nostalgia del arte virreinal y tratan a través de sus pinturas de demostrar toda la riqueza cultural que había en ese entonces a través de las vestimentas, de las festividades que se desempeñaron en esa época. Un poco para remontar el origen de la colección del Palacio Torre Tagle, lo más antiguo que se remonta a esta colección es en 1870, que Manuel Ortiz de Ceballos y Tagle, hermano del 6º marqués de Torre Tagle, él era un diplomático que asume funciones en Inglaterra y empieza a comprar pinturas europeas que trae al Palacio Torre Tagle. Hacia 1900 el Palacio Torre Tagle abre esta colección al público, cerca de 900 pinturas de diferentes artistas europeos que sirven de alguna forma como influencia para los artistas peruanos que no tenían la opción de viajar a Europa a capacitarse. Entonces de ahí tenemos una colección muy antigua, como los retratos ecuestres que los has visto por ahí, los retratos de los marqueses de Torre Tagle. Y bueno, después la colección se ha ido enriqueciendo con donaciones posteriores de embajadores. Por ejemplo, estas 2 obras que te comentaba son de Augusto B. Leguía, son las que la dona en 1920 aproximadamente a la Cancillería peruana, ¿no? Para que sean expuestas. Tenemos colección de Francisco Lazo, Daniel Hernández, Teófilo Castillo, Ignacio Merino y también obras de corte más contemporáneo.
Ministerio de Salud, por su parte, actualizó los protocolos de prevención contra el coronavirus a nivel nacional. Se indica que si no usas una KN95 ya no será obligatorio usar una doble mascarilla para el ingreso a diversos locales. Los peruanos tendrán ahora la posibilidad de reemplazar el uso de la doble mascarilla para la prevención del COVID-19 por una sola mascarilla, siempre que sea KN95. En ambos casos con carácter obligatorio, de acuerdo a la norma técnica de salud para la prevención y control del COVID-19 en el Perú. La norma técnica del MINSA también incluye asegurar que los ambientes de trabajo y medios de transporte, restaurantes, entre otros, tengan ventilación adecuada, de preferencia natural, manteniendo las ventanas abiertas. Y con respecto al mantenimiento social, mantener más de 1.5 metros de distancia con otras personas. Asimismo, se indica en otras medidas que la toma de temperatura que se hace al ingreso de un establecimiento junto con la desinfección de calzado no han demostrado eficacia y no deberían ser utilizadas en las instituciones públicas y privadas. Cabe recordar que el uso de la doble mascarilla es obligatorio en el país desde abril de este año, cuando mediante decreto supremo se consideró indispensable para el ingreso a centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento, tiendas de abastecimiento de productos básicos, entre otros. Ministerio de Salud realizó en los exteriores de la sede del RENIEC pruebas moleculares gratuitas para descartar casos de COVID-19 a las personas que realizan sus colas en la entidad registral para diversos trámites. El Ministerio de Salud viene realizando la toma de pruebas moleculares gratuitas para descartar casos del COVID-19 a las personas que realizan sus colas en los exteriores del RENIEC del centro de Lima. Ahorita estamos motivando a las personas, además le estamos entregando su kit de mascarillas porque hay que seguir protegiéndonos, pero esta acción se está repitiendo en Lima en por lo menos 15 a 20 lugares de alta concurrencia y también en las regiones, porque además de la vacunación, que es la estrategia principal, tenemos que tener un seguimiento adecuado del calor que se está produciendo en el marco del COVID para evitar que venga una tercera ola. De eso se trata y articular con una organización del Estado. Asimismo, el personal de salud entregará a las personas kits de mascarillas comunitarias, que consta de 10 mascarillas quirúrgicas y 2 de tela, siendo total 12, previa charla de sensibilización sobre su uso correcto. Estamos en un momento muy importante del inicio de la pandemia. La mortalidad ha decrecido mucho, pero para lograr que eso se mantenga tenemos que priorizar la vacunación, como se viene haciendo ya con los menores de edad, las pruebas de COVID moleculares, que son las que nos dan una certeza absoluta del diagnóstico, y también la protección con las mascarillas, y a la comunidad, a las familias también evitar las reuniones, sigamos evitando las reuniones y los espacios cerrados, usarlos en la medida de lo necesario. El MINSA sostiene que un diagnóstico a tiempo puede prevenir cuadros graves de COVID-19 e invita a la población a conocer los centros donde se realizan las pruebas moleculares. Solo debe encontrar el local más cercano en la web del MINSA. Veamos ahora las noticias oficiales del día más importantes elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. La vacunación contra el COVID-19 a niños y niñas entre 5 y 11 años se realizaría en enero del 2022 para fortalecer el retorno a las clases presenciales. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, precisó que aunque todavía no están autorizados los protocolos de vacunación para niños de esas edades, el MINSA está en conversaciones con el laboratorio Pfizer para adquirir las vacunas. Mientras tanto, hoy se inicia la inoculación a los adolescentes de 12 a 14 años. Antes de acudir en compañía de sus padres, se debe revisar la página Pongo el Hombro. Los que no puedan vacunarse los días de semana podrán hacerlo en los Vacunafest los fines de semana en diversos puntos de la capital. El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que con el voto de confianza otorgado por el Congreso, el Ejecutivo seguirá bregando sin descanso por los cambios que el pueblo necesita. Recalcó que desde el gobierno se apuesta por la reivindicación social y el desarrollo de las regiones en el territorio nacional.
El proyecto Quellaveco en Moquegua será la primera mina 100% digital del Perú, impulsada por energías 100% renovables y con el objetivo de consumir menos agua y menos energía para producir cobre. Con una estrategia basada en la incorporación de innovación, tecnología y sostenibilidad denominada Future Smart Mining, las empresas que la construyen, Anglo American y Mitsubishi Corporation, invertirán cerca de $5.000 millones en el desarrollo de Quellaveco. Se lanzó el programa Niñas Digitales Perú, que busca impulsar la participación de la mujer en las tecnologías. Está dirigido a las pequeñas de 6 a 12 años que recibirán capacitaciones virtuales en los cursos Scratch JR y Creador de App. El programa capacitará a 400 niñas durante el mes de noviembre, permitiendo su acercamiento al sector de tecnologías de la información y así reducir la brecha de género en el mencionado sector. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.pe. En Estados Unidos, Glenn Youngkin ganó las elecciones a gobernador de Virginia. Los detalles a continuación. El republicano Glenn Youngkin ganó las elecciones para gobernador de Virginia en Estados Unidos. Un empresario sin experiencia política que actuó como una influencia para los padres en las escuelas y lo convirtió en su tema central de campaña. Se enfrentaba al demócrata Terry McCollins, quien ya gobernó el estado entre el año 2014 y 2018. Estas elecciones suponen el primer test en las urnas de Biden desde que llegó a la Casa Blanca hace un año. Y además son un primer medidor de actitud de los estadounidenses de cara a las elecciones legislativas de 2022, en las que los demócratas temen perder sus mayorías en el Congreso. Enseguida, el expresidente Donald Trump celebró la victoria de Youngkin, diciendo la siguiente frase: verdadero patriota de Estados Unidos primero. Dicha frase fue su lema de campaña para las elecciones presidenciales que ganó en el 2016. Sin embargo, el republicano Glenn Youngkin ha tratado de mantener cierta distancia con Trump para movilizar a sus seguidores, sin asustar a los votantes republicanos tradicionales que se encuentran en las zonas residenciales adineradas de los suburbios. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el lunes aquí en JNE Noticias. Los dejamos ahora con imágenes del atardecer en la Costa Verde en Lima. Permiso.